¿Qué tal, estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana? Bienvenidos a esta clase virtual, si lo podemos llamar de esta forma, que efectivamente nos servirá para adelantar estos dos festivos del mes de noviembre y ponernos al día en las temáticas respectivas. Bueno, entonces, el tema de hoy, y si ustedes se fijaron en el blog, existe parte del trabajo que se debe desarrollar para este último corte, y en él encuentran que uno de los primeros entregables incluye una matriz llamada de perfil competitivo. Efectivamente, hoy vamos a ver desde la parte teórica cómo se construye esta matriz. Bueno, entonces para iniciar tenemos que ahondar un poco en el concepto de ventaja comparativa, porque estamos hablando de perfil competitivo. Entonces debemos conocer un poco más qué significa ese concepto de la competitividad. Bien, entonces inicialmente hablamos de ventaja comparativa. ¿Qué es una ventaja comparativa? Es cuando las organizaciones logran desarrollar la habilidad, los recursos, los conocimientos y atributos necesarios que no poseen sus competidores. Es decir, la organización posee una ventaja comparativa cuando logra que estos tres elementos, los recursos, los conocimientos y los atributos, se diferencien de los que poseen su competencia, haciéndolos mejor en el mercado, lo que le posibilita la obtención de unos rendimientos más altos que cualquiera de sus competidores. Bien. Entonces, la competitividad, ¿para qué sirve? Efectivamente, las organizaciones, cuando desarrollan este concepto, logran transformarse. ¿Por qué digo transformar? Porque pasan de una actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. Es decir, logran obtener confianza en sí mismas para poder competir en el mercado y lograr obtener un mayor segmento del mismo. Igualmente hablo de transformación porque cambia la forma de plantear y de desarrollar cualquier iniciativa de negocio, dando lugar a una evolución en el modelo de la empresa y el empresario. Es decir, cuando usted logra una ventaja competitiva, busca la mejor manera de sostenerla, pero al tenerla, reitero, le da mayor credibilidad y confianza en la organización. Entonces, lo importante de desarrollar una ventaja competitiva radica en poder sostenerla. Muchos van a querer copiarla, sin embargo, mientras los demás lo hacen, usted como empresario debe estar buscando cómo generar nuevas perspectivas e innovación en el negocio para poder seguir aumentando esa ventaja. Bien. Entonces, la competitividad en general permite una continua orientación de la empresa hacia el entorno y una actitud más estratégica, porque lo obliga a conocerlo, a profundizar más y a buscar cuál es la mejor manera, cuáles son los mejores recursos que se pueden utilizar para ampliar esa ventaja. Igualmente, la competitividad impulsa hacia la excelencia caracterizada por la eficiencia y la eficacia de la organización. Pero bueno, esto de la competitividad requiere un procedimiento de análisis y decisiones formales dentro de la planificación estratégica. Entonces, para realizar ese análisis dentro de nuestro proceso de planeación estratégico, debemos tener en cuenta que existen unas características. Entonces, la
competitividad se da de manera interna. ¿Qué significa esto? Significa la capacidad de la organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos. ¿Cuáles recursos? El personal, el capital, los materiales, y externamente los procesos de transformación. Es decir, si su empresa efectivamente es competitiva, está compitiendo consigo misma y, como lo decía antiguamente, en continuo esfuerzo de superación. Es decir, si usted lleva una ventaja en el mercado, debe sostenerla. Su competencia es usted mismo. Bien, entonces la competitividad externa está orientada a los logros de la organización en el contexto del mercado o del sector al que pertenece el sector industrial. ¿Cómo, ¿Cómo se puede analizar este tema de la competitividad orientada al sector externo? Entonces podemos analizar elementos como el grado de innovación, la estabilidad económica, el dinamismo propio económico que tiene la organización, el dinamismo económico de la industria. También se deben considerar otras variables exógenas buscando su competitividad futura y nuevas oportunidades del negocio. Es decir, aquí ya vamos a pensar en el tema de megatendencia que se está proyectando actualmente en el mercado, a lo cual debo acomodar o articular los procesos internos de la organización para poder lograr seguir un camino que me permita seguirme manteniendo en el mercado. Bien. Entonces, de manera frecuente, la identificación y la evolución de los objetivos, y no solo la evolución, también la evaluación de los objetivos, de las mismas estrategias, debilidades y fortalezas de los competidores, es considerada la parte más importante del proceso de formulación de estrategias, pues efectivamente es muy raro en este contexto globalizado que yo pueda pensar que mi empresa es la única que hace, desarrolla o presta determinados servicios. Aunque sí, existen grandes organizaciones que tienen acaparada gran parte del mercado prestando sus servicios o generando algunos productos en específico, pero son organizaciones muy particulares. Entonces podemos decir que de manera general el ambiente empresarial está constituido por varios competidores. Por eso digo que es importante el proceso de la formulación de las estrategias en cuanto al conocimiento y las características de esos competidores que existen en el mercado. Entonces, una herramienta de entrada que resume la información decisiva sobre los competidores, es la matriz de perfil competitivo, la cual responde a unas preguntas muy específicas. ¿Cuáles son? Tenemos que la primera es: ¿quiénes son nuestros competidores? Para que yo pueda realizar esa matriz de perfil competitivo, pues efectivamente debo encontrar cuáles son aquellos competidores, pero específicamente hablo de los que están en mi segmento, que tienen características similares a las de mi organización. Doy un ejemplo. Si yo deseo hacer la matriz de perfil competitivo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y para ello utilizo otras universidades como la Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, el Externado, los Andes, pues efectivamente se entendería que esas universidades tienen un perfil competitivo más alto que el de la Iberoamericana. ¿Pero por qué razón? Por el contexto. Es diferente el número de carreras, es diferente las instalaciones. Existe una gran
unas grandes diferencias. Por eso aclaro, cuando pretendo hacer la matriz de perfil competitivo, debo conocer efectivamente quién es mi competencia, pero debe ser exactamente aquella que esté en mi segmento y que tenga características similares a la mía. Entonces, habrían otras universidades aquí en Bogotá que tienen similitudes con la Corporación Universitaria Iberoamericana, y específicamente eso implicaría entrar a reconocer cuáles son ellas para poder desarrollar esta matriz de perfil competitivo. La segunda pregunta que se genera en torno a la matriz de perfil competitivo es: ¿qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la industria? Es decir, dentro de ese segmento al cual yo me dirijo, ¿qué es lo que me hace triunfar? ¿Qué es lo que me garantiza el éxito? ¿Qué es lo que me permite mantenerme, sostenerme en ese segmento? Bien. La tercera pregunta es: ¿cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito en la industria? Es decir, eh, si yo encuentro que dentro de los 4 o 5 universidades que tienen características comunes con la corporación universitaria, es decir, nuestros competidores directos, eh, qué tan importante es cada uno de esos factores que nos hacen mantener en el mercado. Es decir, la experiencia docente, el tipo de formación docente, eh, el tamaño de las aulas, los recursos tecnológicos. ¿Cuáles de esos factores son claves y me dan la oportunidad de sostenerme de manera fuerte en el mercado? Otra pregunta que se responde a través de esta matriz es: ¿hasta qué punto es importante cada competidor? Debo enfrentarme a competidores de las mismas características, como yo decía al principio. Y finalmente, y de manera general, esta matriz responde a la pregunta de qué tan fuerte o débil es cada competidor importante en el mercado. Reitero, debo compararme, esta matriz la voy a utilizar para compararme con competidores que tengan las mismas características, mismo segmento. Bien, ahora, enseguida vamos a conocer un poco más de cerca la matriz de perfil competitivo. Es esta tabla que ustedes ven acá. Bien, entonces, esta tabla está conformada por un espacio para la empresa a la cual le pretendemos desarrollar el plan estratégico. Es decir, aquí lo nombré como empresa muestra. El competidor 1, competidor 2, pero esta tabla puede ser tan grande como la cantidad de competidores directos y con características similares que se encuentren en ese segmento del mercado. Bien, entonces por aquí en ejemplo utilicé 1 y 2 competidores, pero aclaro, puede ser más amplio el número de ellos. Enseguida tenemos una columna donde debemos incluir cuáles son los factores claves o decisivos que me permiten mantenerme en el mercado. Bien, entonces, yendo un poco más profundo, encontramos que con frecuencia se considera que las fuerzas competitivas son los hechos y tendencias ambientales que más pueden afectar la posición estratégica de una empresa. Pues debido a ello, el quinto paso del diagnóstico estratégico está desarrollado a través de esta matriz de perfil competitivo. Entonces, esta herramienta analítica me sirve para identificar a los competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas